autoridad, sino que los términos fiscales para los contratos a los que se refiere la ley que se propone no tienen la naturaleza de contribuciones, aunque manipulen las palabras, sino de contraprestaciones contractuales de derecho privado, insisto, con mecanismos para su determinación. Aclara que en el medio petrolero, eso sí lo aclara, ¿verdad?, que en el medio petrolero, ¿verdad?, se conoce como régimen fiscal a la regulación y a los términos que establecen en los contratos, sujeto de acuerdo a voluntades de las partes, sobre las prestaciones que obtendrá el Estado derivado de las actividades de exploración y explotación. Así ya está tomando vocabulario totalmente ajeno al derecho mexicano, que es lo que es importante en esta transmutación de la estructura jurídica creada para que se maneje privadamente el petróleo de México. Solo las asignaciones para Pemex son definidas como contribuciones, pero el modelo que sabemos y aquí se ha analizado está buscando que las asignaciones de Pemex migren hacia contratos, es decir, es un régimen transitorio, por lo que en el mediano plazo prácticamente la mayoría de los ingresos sobre hidrocarburos, a excepción del impuesto sobre la renta o del nuevo impuesto de exploración y explotación de hidrocarburos, tendrán la naturaleza privada de contraprestaciones. Quitar estos conceptos vulnera principios doctrinales y constitucionales en materia fiscal, que son los siguientes. Respecto a los principios doctrinales, principio de generalidad no es una norma de generalidad. Estas contraprestaciones estarán establecidas en un documento de derecho privado como son los contratos, ¿verdad? Esto viola, por ejemplo, los requisitos de abstracción e impersonalidad que requiere el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Viola el principio de certidumbre. Las contribuciones deben ser ciertas, claras y precisas en la ley, por lo que respecta a sus elementos y características fundamentales, como son sujetos, objeto, tasas, cuotas, tarifas, momentos de nacimiento, lugar y época. En los contratos habrá discrecionalidad, ¿no? Y de los elementos no hay certeza en su definición a priori, sino que podría hacerse a modo, una grave determinación. Principio fundamental ético tributario: toda disposición tributaria debe tener elementos objetivos que eviten la arbitrariedad. Estas decisiones y estas contraprestaciones son totalmente arbitrarias. Respecto a los principios constitucionales, tenemos una serie de violaciones. Es inconstitucional al dejarle la facultad a la Secretaría de Hacienda de definir las contraprestaciones, porque al final del párrafo primero del transitorio cuarto señala que en cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la nación. Además, no hay una garantía de que dichos modelos maximicen. Igualmente, al final del último párrafo del cuarto transitorio indica: la nación escogerá la modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos, que es una de las grandes frases, para lograr el mayor beneficio para el desarrollo a largo plazo. Asimismo, la ley establecerá las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas del Estado. La Secretaría de Hacienda no es la nación, ¿verdad? En todo caso, los representantes de la nación que quedan expresamente señalados en la Constitución son los diputados y los senadores, y no la Secretaría de Hacienda. Crear un nuevo modelo, igualmente fuera de toda la racionalidad constitucional, es una ley que quita toda facultad para ejecutar actos de autoridad sobre los ingresos de hidrocarburos. Para efectos de la auditoría fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda no será considerada autoridad, lo anterior en virtud de que se trata de una relación contractual. Para efectos de fiscalización pública, por el lado de la auditoría destaca el hecho de que se incorpora un régimen extraordinario para estos ingresos, es decir, privado también. Falta de equidad en el régimen fiscal aplicable a Pemex bajo la figura de asignaciones. Contradicción sobre el principio por el que se cobran ingresos. Es decir, para los contratistas una mercancía
es una mercancía objeto de contraprestaciones y para Pemex es un bien del dominio público. Hay un régimen fiscal diferenciado entre asignaciones y contratos, aunque en el dictamen de la Cámara de Diputados se plantea suavizar el régimen fiscal diferenciado para asignaciones y contratos, ya que antes pagaba 9 distintos derechos y ahora solo 3. Como ustedes ven, esta ley es absolutamente absurda, no tiene ningún sentido en el régimen jurídico mexicano y obedece a lo que hemos comentado siempre y lo vamos a demostrar en relación con todo este paquete de un sistema impuesto por el extranjero para intereses en su beneficio. Es completamente absurdo y deja en una total discreción a la Secretaría de Hacienda para manejar privadamente los recursos de la nación. Es un elemento más que demuestra lo que hemos venido señalando. Esta ley es una imposición con el objetivo de privatizar e ir sacando al Estado, que ese es el objetivo de toda política neoliberal, de sacar al Estado de todas las actividades e ir privatizando todo hasta estas famosas contraprestaciones que al hacerse en contratos se convierten en ingresos de carácter privado. Eso es lo que estamos haciendo, una desnaturalización del derecho mexicano, violaciones sin fin a la Constitución, todo para servir a la voluntad de los intereses extranjeros, que son los que están dirigiendo desde los despachos internacionales en la Secretaría de Hacienda y bajo la tolerancia de Peña Nieto, los intereses de ellos metidos en lo que son las leyes mexicanas, haciéndolas pedazos y convirtiéndolas en instrumentos ajenos a los intereses de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Sofío Ramírez Hernández. En contra. Gracias, señor presidente. Compañeros senadores, expresarles que con la experiencia y el ejemplo que se tiene de la explotación y sobreexplotación de los recursos naturales, de las tierras, a través de las minas que se encuentran instaladas en el estado de Guerrero, hemos constatado los excesos de los abusos. Y es por eso que nuestra función principal como representantes populares siempre deberá de ser cuidar el bienestar común de los mexicanos y desde luego el patrimonio social que representa sus tierras. Con ese ejemplo de sobreexplotación de las tierras que tenemos, repito, en el caso concreto de Guerrero, hay voces de los pueblos originarios que dicen: quiero vivir en el lugar al que pertenezco, en mi propia tierra, y no ser desplazado nunca por los intereses del dinero, y mucho menos del dinero de los extranjeros. Comparto esto, compañeros senadores, porque es importante que hagamos ese comparativo de lo que es un país con grandes riquezas naturales, pero al mismo tiempo con una histórica pobreza que se ha ido heredando de generación tras generación. La ley dice, esta reforma señala que por causa de utilidad pública todas las propiedades que sean dentro del territorio nacional, llámese propiedad privada o llámese la propiedad social a través del ejido o de los bienes comunales, pueden ser aprovechables para la explotación de estos recursos naturales. Lo peor sería todavía que después de que aprovechamos, explotamos sus tierras, no generemos las condiciones del ingreso a las familias, pues porque traerá como consecuencia un desplazamiento social, una emigración y la pérdida de identidad, de pertenencia a sus tierras que han tenido la posesión por muchos años. Mi compañero Luis Sánchez
el pasado 2 de abril presentó aquí estadísticas donde decía que con esta proyección de explotación o de aprovechamiento de los recursos naturales se tienen cerca de 400,000 kilómetros cuadrados, que corresponde a 12 estados de la República, 260 municipios y comprende aproximadamente a un 20% del territorio nacional. Eso es en lo que corresponde al aprovechamiento, a la explotación de recursos naturales y del uso del territorio o del suelo que tienen en estos momentos en posesión los particulares o los bienes comunales o los ejidos. Por otro lado, la iniciativa que turnó la colegisladora hace referencia dentro de su exposición de motivos que la renta petrolera debe de tener un mayor concepto en términos de su definición, porque aquí se dice que no se compartirá la renta petrolera con las empresas privadas. Sin embargo, la forma de operación de los contratos se establecen contraprestaciones para los privados que comprometen desde la transmisión onerosa de los hidrocarburos, pasando por porcentajes de utilidad compartida y de producción que al mismo tiempo generará ganancias a los particulares. Por la naturaleza intrínseca de la ley, que trata precisamente sobre la reforma en que el Estado recibirá los ingresos, la forma en que el Estado recibirá los ingresos derivados del nuevo modelo de la industria de los hidrocarburos, es menester que este cuerpo legislativo pueda definir cuál es el concepto real de la renta petrolera. Es de vital importancia señalar que actualmente el Estado mexicano ostenta la totalidad de la renta petrolera, por lo cual resulta incoherente pensar y defender la idea que al dividir la renta con las empresas privadas se va a maximizar la misma, siendo que hoy contamos como Estado mexicano con un 100%. En su artículo 27 constitucional se prohíben las concesiones. Sin embargo, el dictamen de estas leyes secundarias da la posibilidad para que los contratos sean en realidad algunas concesiones disfrazadas por dos razones principales. Primera razón, porque no se incluyen plazos máximos para contratos y licencias, lo que abre la puerta para que se hipoteque por décadas el futuro de nuestro país. En segundo lugar, o segunda razón, no se establecen los límites al porcentaje de la renta petrolera que se otorga al contratista. Por último, compañeras senadoras, compañeros senadores, es importante señalar que la economía mexicana se encuentra petrolizada. Dependemos del petróleo, por lo tanto, nuestros ingresos dependen en mucha medida de los recursos que provienen de la venta del petróleo. El gasto público ha estado sostenido en función de la renta petrolera que recibe el país por la extracción y venta del petróleo. Es por ello que consideramos que no es muy correcto impulsar una reforma hasta en tanto primero no se garantice la autonomía del Estado y se tenga el pleno respeto a la propiedad social y sobre todo a que el petróleo es patrimonio de todos los mexicanos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Pozos Lanz. A favor. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Reformar para lograr el desarrollo de nuestro país es sin duda la tarea más importante en la que el Estado mexicano ha concentrado sus esfuerzos. La gente así lo ha pedido y nuestro presidente, el presidente Enrique Peña Nieto, ha marcado la ruta con visión de futuro y el Congreso de la Unión, especialmente esta Cámara,
con resultados se está cumpliendo. Para nadie es un secreto que esta ha sido una aspiración añeja de los estados, especialmente de aquellos conocidos como estados petroleros. Celebro que hoy se vean reflejados avances en estos nuevos ordenamientos, mismos que cimentan el crecimiento económico con sentido social para el futuro. Históricamente, los estados y municipios donde se llevan a cabo las actividades energéticas han demandado la participación de mayores recursos que les permita atender los problemas sociales y resarcir daños ambientales generados por estas actividades fundamentales para el país. Es el caso de ciudades como Ciudad del Carmen en Campeche, Dos Bocas en Tabasco y desde luego Poza Rica en Veracruz. Ciudades en las que hay carestía en productos y servicios, en las que la inseguridad crece constantemente y viven en condiciones sociales adversas por el desplazamiento y crecimiento demográfico. Estamos convencidos todos que es tiempo de darle oportunidad de mejorar. Ustedes han sido testigos que en muchas ocasiones representantes de estados como su servidor hemos manifestado la necesidad de incrementar los recursos estatales a través de potestades tributarias locales o de una mayor participación fiscal. Y veo con satisfacción que con esta reglamentación de la reforma constitucional pueda haber mayor claridad en esta demanda. Resalto algunos de los principales tópicos. Para los estados se incrementa la base para distribuir el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, ya que anteriormente se determinaba con base en el derecho ordinario sobre hidrocarburos, que se deroga y se propone que sea ahora sobre el total de los ingresos petroleros, pero además con un incremento inicial del 60%, esto es, pasará de un 0.5 a un 0.00, de un 0.5 a un 0.008 y un incremento paulatino hasta llegar al 0.0087. Asimismo, para los estados y municipios colindantes con la frontera o litorales, por los que se realice materialmente la salida de hidrocarburos del país, que actualmente reciben una fracción de los derechos por la extracción del petróleo, al igual que el FEXI, tendrá una nueva base para su determinación, ya que será sobre la base de todos los ingresos petroleros y su monto se incrementa en cerca del 30%. Al estar incluidas estas reformas en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se le otorga una acertada vinculación jurídica y presupuestal a estos recursos. Ahora Pemex los transferirá al Fondo Mexicano del Petróleo y a su vez a la Secretaría de Hacienda para su entrega a las entidades federativas y municipios. Otro aspecto importante es resaltar es la inclusión del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, el cual tendrá cuotas específicas mensuales para la exploración y la extracción. Lo que se recaude por este concepto se destinará al Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos. La totalidad de los recursos deberá ser destinada a la inversión en infraestructura para resarcir, entre otros, las afectaciones al entorno social y ecológico derivado de dichas actividades productivas. Por otra parte, consideramos que es un paso para el fortalecimiento del federalismo la decisión de aumentar el porcentaje y hacer participables los ingresos petroleros y sus excedentes. Adicionalmente, resalto, se fortalecen las finanzas locales, ya que la minuta contiene mecanismos precisos que permitirán que no se afecten los ingresos participables de nuestros municipios. Podría señalar otros beneficios
para estas entidades y municipios, como las características del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas y el Fondo de Pensiones, entre otros. Es por lo anterior que afirmo ante ustedes que esta es una reforma económica y también social. Es una reforma que piensa en México, que piensa en la gente que reclama un futuro de oportunidades. Nuestra gente pide a sus políticos, a sus representantes, responsabilidad y compromiso. Un pueblo que aspira a ampliar la posibilidad de realizar sus sueños. Demos los resultados que piden y que exigen los mexicanos. Sigamos trabajando por este México más justo y equitativo para todos. Compañeras y compañeros, votemos a favor de hacerlo realidad. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya. Después será el senador Martín Orozco Sandoval. Gracias, senador Cervantes. Muchísimas gracias. Con su venia, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. No hemos errado en nuestro análisis. Con cada una de las leyes que hoy se discuten, compañeras y compañeros, queda de manifiesto la intención de aprobar un marco jurídico secundario que cimiente la explotación de nuestros hidrocarburos con condiciones claras de ventaja, pero para los grandes capitales transnacionales, sin mecanismos que realmente los limiten. Hoy, senadoras y senadores, se consuma la implementación de una serie de reglas definidas y destinadas a otorgarles todas las prescripciones que los faculten para que hagan esas empresas transnacionales lo que mejor les parezcan. Una muestra fehaciente de estos hechos lo advertimos sin duda en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y en esta Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, leyes que no representan más que una serie de disposiciones encaminadas, como lo he señalado ya en otra ocasión, a llevar a cabo una captura de recursos fiscales, pero sin integrar mecanismos eficaces que garanticen la seguridad de los ingresos energéticos con una visión de largo plazo y que acusan, y eso es lo más grave, una total ausencia de visión social. En contraste, lo que estas disposiciones ofrecen a las mexicanas y a los mexicanos es un escenario a mediano plazo, en donde Petróleos Mexicanos estará asociado por completo con las grandes transnacionales y en donde sus actividades propias autónomas se verán reducidas de manera gradual para cumplir con lo que hemos vaticinado durante este proceso de discusión: la desaparición de la ahora empresa productiva del Estado, antes emblema de arraigo y orgullo nacional. En ese orden de ideas, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos concreta la supeditación del sector energético, como lo hemos reiterado, a la Secretaría de Hacienda, ya que la faculta para controlar todo el proceso fiscal y el proceso económico de las asignaciones de Pemex, así como de los contratos con los nuevos participantes en este mercado energético, con el propósito esencial, sin duda, de obtener, según se dice, una mayor renta petrolera. Es un esquema, compañeras y compañeros, en el que también la ley del Fondo Mexicano del Petróleo no encuentra, porque simple y sencillamente no existen aspectos que certifiquen la justa distribución y la justa redistribución de la riqueza. Me refiero, por lo tanto, a uno que garantice que la riqueza de la nación se focalice a los grupos vulnerables, a las zonas marginadas del país. Este es el marco jurídico que excluye sin duda del proceso formal de desarrollo a ingentes segmentos de la población mexicana. Por eso decimos,
Una vez más, las víctimas de la modernidad, los damnificados del progreso, seguirán ahí, en la periferia, en la abyecta marginalidad. La ausencia, compañeras y compañeros, la ausencia del espíritu social y el ánimo depredador de esta reforma solo ahondará la brecha de desigualdad en nuestro país. Por eso, compañeras y compañeros, reitero, los derechos sociales son derechos plenamente exigibles y debiesen conllevar a obligaciones específicas para los estados, entre ellas, sin duda, la protección del contenido mínimo de cada uno de ellos. Pareciera que hemos olvidado que el constitucionalismo social, del cual México era antes referente mundial, antes de estas reformas, o más bien de estas contrarreformas implementadas por ustedes, claramente establece ahora que los derechos sociales de los mexicanos serán reducidos por meros caprichos programáticos y que en adelante no podrán estar sujetos más que al arbitrio de la administración en turno, sin ser objeto realmente de algo propositivo, solo objeto del cálculo político de quienes nos han empezado de nueva cuenta a malgobernar. Gracias, senador presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Martín Orozco Sandoval. A favor. Con su permiso, senador presidente, estimados senadores y senadoras, hoy nos encontramos ante una gran oportunidad histórica. Hoy estamos en posibilidad de aprobar un paquete de leyes secundarias con la finalidad primordial de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Hoy, gracias a la innovación tecnológica de exploración, sabemos que México tiene la oportunidad de nuevo de crecer energéticamente. Para aprovechar esos recursos se requiere tecnología de vanguardia, conocimientos especializados, pero sobre todo se necesitan reglas claras para que tanto las empresas productivas del Estado como el sector privado aprovechen con su máxima capacidad las fuentes de desarrollo que tenemos en este país. La aprobación de estas leyes permitirá la creación de nuevos empleos en el territorio mexicano, empleos que actualmente se generan en el extranjero por las importaciones que consumimos. Con este nuevo régimen fiscal para las empresas productivas del Estado, con la determinación de las nuevas reglas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, el Gobierno federal contará con mayores recursos, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos. Con la aprobación de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Derechos, los gobiernos estatales y municipales contarán con mayores recursos y estaremos hablando y fortaleciendo el federalismo para realizar obras y beneficio de toda la población. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional sostiene que este nuevo régimen fiscal es uno de los elementos claves para que Pemex compita a nivel internacional. La nueva autonomía presupuestal acabará con las concesiones, las prebendas y sobre todo los malos manejos de los sindicatos. Se establece un cerco fiscal que no permitirá que las empresas deduzcan pérdidas o gastos derivados de negocios distintos a los contratos obtenidos en el gobierno mexicano. La Secretaría de Hacienda jugará un papel clave. Emitirá una diversidad de lineamientos que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece, mismos que deberán de ser claros y sencillos para que puedan ser aplicados correctamente. Además, tendrá una tarea ardua para tener una constante revisión y supervisión en todos los aspectos económicos fiscales,
de todos y cada uno de los contratos celebrados. Lo anterior con la finalidad de que el Estado reciba las contraprestaciones que realmente le correspondan, que las utilidades que se generen en cada uno de esos contratos paguen los derechos e impuestos que la ley determina, por lo que deberá poner especial atención en la determinación de costos, gastos e inversiones por parte de contratistas y asignatarios, principalmente entre partes de grupos que tengan compañías relacionadas, por lo que se deberá cumplir con cabalidad con la determinación de los precios de transferencia, es decir, que todas las transacciones sean a valor de mercado y se evite la manipulación de precios que tengan por objetivo un menor pago de derechos e impuestos. Senadoras y senadores, es momento de asumir nuestra responsabilidad con los mexicanos. Debemos ser corresponsables y vigilantes de las nuevas tareas encomendadas a las distintas autoridades, así como exigir a cada una de ellas resultados positivos, pues los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos a favor de la modernización y crecimiento de las empresas del Estado y votaremos a favor de estas reformas. Es cuanto, presidente. La senadora Padierna para Hechos y después el senador Mario Delgado, por favor. Lo comentado por el senador que me antecedió en la palabra me obliga a hablar de que hay solo dos opciones. Pemex pidió en ronda cero X cantidad de proyectos que, haciendo cuentas, implicaría al menos una necesidad de inversión de 300,000 millones de pesos. ¿Cómo sacar siquiera las pírricas cantidades que le dieron en ronda cero, que pidió por ronda cero, 300,000 millones de pesos de inversión, con una carga fiscal como la que le están aplicando en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos? Pues solo hay dos cosas: que el recurso de la renta petrolera se convierta a petroquímicos, a petrolíferos, o bien la sobreexplotación. Y si uno revisa las cuentas de petroquímica, por ejemplo, antes del año 2000 o en el año 2000, a la entrada de Vicente Fox, o cuando comenzó la docena trágica, Pemex tenía 8 grandes complejos petroquímicos con 64 importantísimas plantas procesadoras. Y exportábamos, subrayo, exportábamos productos petroquímicos, y toda la petroquímica venía en números negros en los estados financieros de Pemex. Exportábamos polietileno, cloruro de vinilo, amoníaco, otras cosas. En 1992, la producción de petroquímicos fue de 20 millones de toneladas al año. Cuando entró Vicente Fox, recibió en 19.7 millones de toneladas al año de exportación. Entró Fox, lamentablemente, cerró 35 plantas petroquímicas, quedaron solo 29 plantas trabajando. La producción evidentemente cayó a 7 millones de toneladas al año y comenzamos a importar, y esas importaciones le costaron en ese año 8,000 millones de dólares. Cerraron la petroquímica, la malbarataron y comenzamos a importar petroquímicos en 8,000 millones de dólares. Fox cerró Salamanca, Camargo, Cozoleacaque, Pajaritos. Tan solo en Cozoleacaque cerró 4 plantas de amoníaco.
Luego entró Calderón, otro peor, cerró 14 plantas más. Ya solo hay 15 plantas en proceso. Las importaciones se reportaron en 16,000 millones de dólares. Chatarrizó las plantas que quedan y otras las vendió a precio de ganga, las que quedaban en Cozoleacaque, Escolín y Camargo. Calderón, además, hizo algo imperdonable. Firmó un contrato con una empresa brasileña donde se le dan precios preferenciales al gas, mientras que a Pemex se le cobran precios de transferencia a precio de mercado internacional. Y luego entró Peña Nieto y entregó pajaritos en una alianza muy ventajosa para Mexichem de Antonio del Valle, donde Pemex perdió el control accionario y el control, por lo tanto, del complejo. Prepara ya Enrique Peña Nieto la entrega de Cangrejera al Grupo Alfa y va a entregar el complejo Morelos al Grupo IDESA. Braskem solo es un cambio de propiedad, pasa de ser público a manos privadas, porque estos señores no han puesto un quinto. Y entonces yo llamo la atención porque decía el senador que van a aumentar, que los petroquímicos y que con eso, puros cuentos, porque en realidad lo que estamos viendo, vean las pérdidas que tenemos en petroquímica. Estas son abajo de cero. Petroquímica entrega puras pérdidas. ¿Qué queremos y qué se puede hacer? Voltearlo así como lo hacen los países petroleros, inyectar el recurso de la renta petrolera en inversión como era antes del año 2000, antes de la docena trágica, cuyos gobiernos está copiando Peña Nieto, y poder producir petroquímica, porque además el crudo que exportamos recibimos $100 o $90 de renta petrolera, pero exportar esto es en 140, 146 dólares por cada barril. Se le gana más exportando petroquímicos que solamente ser una república bananera exportadora de crudo. Igual está los petrolíferos, que hablaré en otro momento, pero esta iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos, el régimen fiscal que se aplica para Pemex, simplemente es más duro, es gravar con más cantidades a Pemex para darle al fisco, y entonces se le deja muy poco margen o nada de inversión. México produce petróleo a precios muy competitivos. Los costos de producción son de los más bajos del mundo y por eso necesitamos aprovechar esa ventaja comparativa que tiene México para producir, echar a andar las plantas petroquímicas. De no hacerlo, entonces está lo que están hablando ustedes, aumentar la producción de petróleo, pero como no hay mayor inversión, entonces solamente queda la sobreexplotación. Y en todas las leyes que estamos viendo se habla de aumentar la producción de hidrocarburos, de aumentar la producción de petróleo, de que las empresas productivas podrán realizar alianzas con una mayor productividad, etcétera, etcétera. Las asignaciones que reciba Pemex serán los campos donde ya esté produciendo hasta el 20 de diciembre de 2013 pasado. Eso se puso en el decreto constitucional. Así que si no estamos reinvirtiendo en Pemex, si no estamos produciendo petrolíferos, si tampoco estamos produciendo petroquímicos,
Lo que están diciendo ustedes es que van a sobreexplotar los yacimientos petroleros en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el menor tiempo posible? Porque los cálculos ya están hechos, los hicimos nosotros, y como a los privados les van a comenzar, o los beneficios de Pemex van a llegar hasta el otro sexenio, ahorita va a ser puro cobro a Pemex para que pueda cubrir con el 4.7% del Producto Interno Bruto, y a los privados les cobran una bicoca. ¿De dónde va a salir el recurso que se requiere? Pues de la sobreexplotación de los yacimientos petroleros. Hay cálculos que en otro momento voy a hacer porque me están llamando, pero quisiera decirles, es irracional, es injustificable el aumento de la plataforma de extracción de crudo en 1 millón de barriles diarios adicionales para exportarlos a Estados Unidos, porque México produce 2.5 millones de barriles diarios y tiene un consumo de 1.6 millones de barriles al día. México produce más petróleo del que necesita. ¿Cuál es la prisa para sobreexplotar los yacimientos? Y si en esta ley ni en la de hidrocarburos vino un solo artículo que dijera mediante la reposición de reservas, lo que están haciendo es acabarse el crudo, el petróleo que hay, venderlo, llevarse el dinero y que desde el 19 en adelante a ver cómo le va a hacer el país. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado para hablar en contra del dictamen. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senador. E inmediatamente después de la participación del senador Mario Delgado Carrillo, pasaríamos a la votación de este dictamen en lo general, para que les pido a las senadoras y senadores que no nos ausentemos ya del salón, por favor. Muchas gracias, senador. Hemos insistido a lo largo de este debate la importancia de acotar en la mayor medida posible aquellos espacios de discrecionalidad y de negociación donde el Estado mexicano pueda tener desventajas frente a las corporaciones petroleras internacionales. La experiencia internacional lo recomienda de esta manera. Pero he encontrado dos buenos ejemplos de por qué es bueno tener un marco jurídico que dé la mayor certidumbre, que no haya espacio para la discrecionalidad y que tengamos instituciones reguladoras fuertes. Me encontré este libro de don Jesús Silva Herzog que se llama 9 estudios mexicanos. Don Jesús Silva Herzog narra lo que él considera la epopeya del petróleo en México. Y nos describe muy rápidamente cómo ha sido la propiedad del subsuelo en México. Describe cómo en el periodo de la colonia el subsuelo no podía ser objeto de propiedad privada. Para la explotación del subsuelo se daban concesiones que pagaban 1/5 del rey. Una quinta parte se iba para la corona. Es hasta el Código de Minería de 1884, inspirado ya por personajes con ideas liberales, donde asimilan la propiedad del subsuelo a la del suelo. Este fue el antecedente muy importante para la primera ley petrolera de 1901, que nos describió el senador Encinas hace algunos días, para demostrar cómo la reforma energética que ahora se está planteando, pues en realidad es un salto hacia la ley de Porfirio Díaz de 1901. Ahí lo que decía, por ejemplo, esta ley, que el propietario del suelo también es del subsuelo, cosa que se está haciendo ahora un poquito de manera rebuscada y con algunas, por ahí pirotecnia verbal y con nuevos significados a algunas palabras, pero eso es lo que pasa. Y se le pagaba 7% al gobierno federal de regalía, más 3% al gobierno estatal. Y se autorizaba, dice Silva Herzog, resumiendo los principios de esta ley, la expropiación de terrenos petroleros por causa de utilidad pública y la facilidad de importar maquinarias
con facilidades aduanales. La ley decía que el impuesto se generaba cuando se explotaban terrenos públicos, pero que no pagaban impuestos cuando estas explotaciones eran en terrenos privados. Solo pagaban el impuesto al timbre, que era un impuesto muy simbólico. En 1917, don Luis Cabrera promueve el impuesto de producción, pagadero en timbres, por lo tanto logra que se dé por buenos impuestos. Desde ese entonces, la compañía Shell, que se llamaba El Águila en México, se ampara y no paga el impuesto a la tesorería en su totalidad. Y le agrega siempre a su declaración de impuestos una leyenda que dice: bajo protesta en calidad de depósito y a cuenta de impuestos futuros. Este conflicto no se resuelve hasta 1935, donde ya eran sumas considerables, donde de perder el juicio el Estado mexicano tendría que haberle pagado a la Shell. Sin embargo, Lázaro Cárdenas logra cobrar y aclarar esta situación. Le detienen a la Shell sus barcos en Tuxpan y Tampico, y el secretario Narciso Bassols, de manera muy valiente, les advierte a Shell: no los dejaremos salir, no dejaremos salir ningún barco de petróleo si no queda cancelado el convenio que celebró la nación con Pearson & Sons y que ustedes han heredado, y si no hacen una declaración de que las sumas pagadas no han sido en calidad de depósito, ni bajo protesta, ni a cuenta de impuestos futuros, sino que han sido entregados como pago de impuestos legítimamente establecidos por el gobierno de México. Hasta 1935 se resuelve este conflicto. Hay otro antecedente. En 1912, el presidente Madero impuso un impuesto de 20 centavos por tonelada, y ya desde ese tiempo le llamaban las empresas petroleras un impuesto confiscatorio. Eran tiempos donde había una lucha despiadada en el territorio mexicano por territorios entre la Shell y la Standard Oil. Había titulaciones falsas, cohechos, incendios, asesinatos de indígenas, desaparición de títulos de propiedad, una lucha sin cuartel, narra Silva Herzog. Decían en aquel tiempo que quien dominara el petróleo dominaría el mundo. Llega entonces la Constitución del 17, con el artículo 27, que desata una campaña en los Estados Unidos de desprestigio contra México. Decían que cómo era posible que las compañías poseídas de generosidad, animadas por un espíritu civilizador, habían venido a México a arriesgar sus capitales, a hacer inversiones para que México rebasara su etapa primitiva, y se les pagaba ahora con esta actitud altruista, con la confiscación, con actos de monstruosa ingratitud. El artículo 27 no se reglamenta hasta el gobierno de Calles. En 1925 aparece una nueva ley del petróleo. Esto desata un escándalo internacional y un capítulo de la historia entre México y Estados Unidos poco conocidos. Cuenta Silva Herzog cómo un empleado de la Embajada de Estados Unidos en México filtra en 1927 documentos secretos que revelaban la existencia de un complot perfectamente organizado por ciertos magnates petroleros, el secretario de Estado norteamericano de nombre Kellogg y el embajador Sheffield, para invadir por parte de los Estados Unidos nuestro territorio. El general Calles envía estos documentos al presidente de los Estados Unidos y le advierte que todas las embajadas de México en el mundo tienen copia de estos documentos y que el primer soldado que cruce la frontera hacia México lo van a hacer público. Con esta negociación, con esta actitud del presidente
calles se detiene una guerra, se detiene este siniestro proyecto bélico manejado por un grupo de negociantes petroleros. También denuncia posteriormente el conflicto que da lugar a la expropiación. Empieza por una manipulación contable por parte de las empresas para no pagar a los trabajadores petroleros. Silva Herzog denuncia cómo la empresa El Águila México, que era subsidiaria de Shell, exporta a El Águila Canadá por debajo de los precios internacionales. Cuando el precio de barril estaba en $3.19, El Águila México le vendía al Águila Canadá a $1.96. Entonces, ahí ocurre otro conflicto que terminaría con la expropiación. Los del Águila buscan al presidente Cárdenas, tienen una reunión, niegan ser subsidiaria de Shell y niegan estar vendiendo el petróleo por debajo de los precios internacionales a su subsidiaria de Canadá. Sin embargo, Silva Herzog hábilmente había conseguido los reportes financieros de la Shell en Londres, de la Royal Dutch Shell en Londres, donde dice lo siguiente: el Águila ha realizado durante el año que se comenta buenas utilidades en México, pero hemos resuelto organizar en el Canadá la compañía canadiense El Águila con el objeto de evitar las dificultades y molestias derivadas del pago de múltiples y elevados impuestos. Los accionistas, se añadía, no tendrán pérdida alguna. Las acciones de 10 pesos las vamos a dividir en acciones de 4 pesos para el Águila de México y de 6 pesos para el Águila de Canadá. Cuenta Silva Herzog: cuando comencé a leer este informe oficial de la Royal Dutch, el gerente del Águila se puso nervioso porque significaba desmentir de modo categórico, aplastante e irrebatible las afirmaciones que acababa de hacer ante el presidente de la República, y no pudiendo contenerse, quiso interrumpirme. El general Cárdenas, con su laconismo habitual, tuvo que contenerlo y decirle: deje que termine el señor. Y termina Silva Herzog diciendo esto: hice un breve comentario al terminar la lectura, un breve comentario al general Cárdenas. Quiero recordar, dije, que precisamente 1 o 2 años antes del informe a que me he referido, se estableció en México por primera vez el impuesto sobre la renta, y se ve con toda claridad que lo que la compañía mexicana de petróleo El Águila ha hecho por decisión de su matriz, de la Royal Dutch, es ocultar utilidades para reducir lo que legítimamente le corresponde a México por la explotación de sus recursos naturales y trasladar parte de esas utilidades al Canadá a fin de que en alguna forma beneficien a su majestad británica. Por eso insistimos que haya claridad en las leyes, porque esto ya nos pasó. El detonante de la expropiación viene de una simulación contable para evitar pagar a los trabajadores y de simular las utilidades para no pagar impuestos. Hay otra experiencia que documenta Chomsky en su libro Crear el Futuro. Documenta cómo la guerra de Irak fue una guerra promovida, fue una gran revancha de las empresas internacionales, la Exxon, la Mobil, la Shell y BP, para recuperar las concesiones que Iraq Petroleum les quitó cuando nacionalizó su industria a mediados de los 70s. Después de la invasión a Irak, hubo una declaración expresa de Bush donde decía que rechazaría cualquier legislación que restringiera el control de los Estados Unidos sobre los recursos petroleros de Irak. Esta guerra lo que ha logrado es que Estados Unidos tenga bases militares en el corazón de las mayores reservas petroleras en el mundo. Es por eso que advertimos una y otra vez que no hagamos una apertura indiscriminada, que no pongamos al Estado mexicano contra la pared, que dentro de este modelo privatizador se pudo haber hecho un modelo donde el Estado pudiera tener
el control y no se pusiera en carácter de igual a igual en el terreno de lo mercantil y civil ante estas grandes empresas depredadoras. Todavía estamos a tiempo de corregir esto. Seguramente en algunos años tendremos que regresar aquí al Congreso con grandes escándalos de abusos y corrupción por parte de las petroleras y será un escenario muy distinto al que todo el mundo plantea en este Congreso por parte de quienes van a aprobar esta reforma depredadora. Ahí está la historia, ahí está la prueba de cómo se siguen comportando estas empresas. Ayer decía el senador Barbosa, ¿por qué esperar que los mismos hombres actúen de distinta manera? Les pregunto yo, ¿por qué esperar que las mismas compañías actúen de manera distinta? Vienen por la renta petrolera mexicana, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Gracias, senador. Sonido en el escaño, senadora Laida Sansores. Tengo entendido que para hechos, ¿verdad? Para hechos. Por favor, sería la última oradora para después pasar a la votación. En primer lugar, un saludo a mi compañera Dolores Padierna por este esfuerzo ejemplar de defensa de un importantísimo y estratégico recurso para los mexicanos, conmovedora su lucha. Y aquí hablando de compensaciones, nuestro amigo Mario me recordó que habló también de compensaciones mi estimado paisano Raúl Pozos. Yo nada más quisiera puntualizar porque me calienta la sangre. Cuando él dice que él va a votar a favor porque hoy Campeche va a recibir mayores recursos. Él siempre ha sido un hombre muy institucional, pero sí quiero dejar muy claro que estos recursos que se daban a Campeche y que hoy se van a complementar porque ya no van a alcanzar con las nuevas reglas que se repartían entre Campeche y los estados petroleros y que ahora no alcanza, se hizo un fondo compensatorio, eso es cierto, pero que va a estar destinado, aunque con cierta discrecionalidad, ya sabemos que los gobernadores luego hacen lo que quieren, pero deberían de estar destinados para resarcir el daño social y el daño ecológico. En primer lugar, eso no se puede resarcir. Cuando degradan una tierra como ha sido la mía, no hay vuelta de hoja, son caminos sin retorno. Pero por otra parte, yo quisiera decirle, porque aquí nos puntualiza que va a aumentar el 0.00, ay, pero hasta me dieron ganas de llorar de la emoción. No, así sea el 6% o el 10%. Campeche produjo en los últimos 13 años con Cantarell 8 billones de pesos. ¿Y qué tiene Campeche? La miseria, mierda en sus tierras. Eso es lo que tiene el Carmen. No están ni siquiera pavimentadas las calles. Se acabó el camarón, se acabó el ostión, se acabaron todas las formas de vida. No producimos un clavo. Estamos en el último lugar del desarrollo nacional y hoy, porque nos van a dar 6 pesos más, se puede aprobar esta ley. Pero mire, ni que nos dieran todos los millones de pesos que escatimaron a Campeche, que lo discriminaron y lo despreciaron. Así nos hicieran hoy justicia. Esto no es cuestión de dinero, esto es cuestión de soberanía, es cuestión de libertad. Y ahí preferiría que Campeche estuviera viendo a ver cómo sale, cómo logra su crecimiento y su desarrollo, pero jamás entregar la patria. Eso que quede claro. Gracias, senadora. Les informo que se han agotado el tiempo asignado para la discusión en lo general del dictamen. Recibimos el texto de la exposición de la senadora Claudia Pavlovich Arellano con su intervención en pro del dictamen, la cual se insertará en el diario de los debates. Las exposiciones de los oradores que quedaron pendientes se integrarán también al diario de los debates.
Con fundamento en el artículo 200 del reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones. Solicito a la Secretaría de Lectura al registro de artículos reservados. Por favor, secretaria. Doy lectura al registro de reservas. Ley de ingresos sobre hidrocarburos. Diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRD reservaron artículos